Nuevamente, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a quienes se siguen uniendo a la reunión. Nuestro tema de hoy, recaídas. Y como pregunta de inicio, ya saben que nos gusta mucho hacer la junta interactiva para quienes deseen participar en el chat. Conforme se hagan algunas preguntas, las preguntas no son para ver quién es más inteligente o para transmitir que soy yo el que tiene las respuestas. Aquí todos aprendemos de todos. Y las preguntas son pues para que haya participación, retroalimentación, quién le puede aportar algo al tema. Y no como una persona que al principio de las reuniones, hace meses que empezamos, de 3 veces que entró a las juntas, 2 fue para decir que no estaba de acuerdo. Como si las juntas fueran para entrar a ver si yo estoy de acuerdo o no con lo que se dice y se comparte, ¿no? Si mal no recuerdo, el segundo paso me da la sugerencia de que esto es de mantener la mente abierta para dejar entrar aquello que a mí me va a ayudar, me va a servir, me va a alivianar. Dice el segundo paso que cada junta es una seguridad de que Dios nos devolverá el sano juicio si confiamos en Él. El único elemento que se tiene que reunir, entre otros, bueno, no el único, hay varios, pero uno de los más importantes, el de mente abierta, ¿no? Que es para dejar entrar. Entonces, como pregunta, en el alcoholismo y en las adicciones de consumo, drogas, comida, etcétera, ¿no? Pastillomanía, se tiene como muy bien identificado lo que es una recaída. Entonces, en la codependencia, ¿cómo será una recaída? Si ahí no hay consumo de sustancias. Ya hemos hablado aquí mucho del tema de la codependencia, es decir, conductas, sentimientos, emociones, actitudes, situaciones, etcétera. ¿Cómo será la recaída en la codependencia? Un poquito más adelante, tengo aquí varias preguntas, un poquito más adelante estaré comentando otras conforme se vaya desarrollando el tema. Y ojalá y tengamos, pues además de asistencia, participación. ¿Ok? Se dice que es muy común en los grupos de 12 pasos que haya recaídas. ¿Será cierto eso? Hay quien dice que es normal. Yo creo que no es normal, pero común, pues todo depende, ¿no? Todo depende también ese grupo de 12 pasos, sea de la fraternidad que sea, cómo está trabajando los comités de servicio, qué mensajes se está transmitiendo en esas reuniones. Hay contención, hay apadrinamiento, hay trabajo de pasos, hay fomentar la unidad, hay atraer a miembros, en vez de correrlos, hay atraer a los miembros. Depende mucho de eso, ¿saben? Para que en un grupo baje el índice de recaídas, todo depende del ambiente que hay en ese grupo. Obviamente que pues, no falta quien recaiga. A mí esto me ha tocado verlo desde un principio a mi llegada al grupo. Sinceramente, al principio me impresionaba mucho de ver compañeros que habían recaído. Me daba miedo. Me daba miedo que a mí me fuera a pasar. Y lo que más me impactaba era que algunos de esos miembros que habían recaído, yo los había visto bien, sobrios, muy metidos en el grupo, con un servicio. Y, ¿saben? Cuando en algunas ocasiones al principio de mi recuperación me tocó ver esto, pensaba hasta en irme del grupo. Hagan de cuenta que así como había una motivación y era de gran inspiración estar viendo personas, compañeros recuperados, alegres, la alegría de vivir, ¿no? Que hay en los grupos, y eso me motivaba mucho, me atraía mucho, eso a mí me cautivó y me hizo desear también tener eso, no solo estar sobrio, sino feliz. También cuando yo veía gente que recaía, como que mi fe se debilitaba.
y pensaba incluso en irme del grupo. Pero pues así fue al principio, nunca faltó quien me ubicara en ese sentido. Y entonces aprendí esto de que en los grupos es común las recaídas, aunque no es normal. Habría que ver en qué circunstancias y en qué situaciones se dan esas recaídas. Y es de lo que vamos a estar compartiendo a lo largo de esta reunión. Voy a volver a formular la pregunta que comentaba hace rato. Si en adicciones como alcoholismo, drogadicción, esta otra de comedores compulsivos, ahí farmacodependencia, todo esto es como muy sencillo darnos cuenta de cuál sería una recaída. Pero en la codependencia, ¿cómo me doy cuenta? Esa es una pregunta, un planteamiento que nos estamos haciendo. Obviamente que yo daré mi opinión, daré mi punto de vista respecto a esto, pero a ver si ustedes tienen algo que comentar y ponerlo en el chat, con gusto los leemos. Voy a comenzar a proyectar en pantalla o a correr las diapositivas para ir entrando en contexto del tema que nos reúne aquí el día de hoy, que insisto, es el de recaídas. Y como dice esta primera diapositiva, dice la recaída. Se trata del miedo del adicto en tratamiento, la palabra que corta la respiración y activa todas las alarmas. Esto es una especie como de preámbulo, ¿sí? No sé si han escuchado que las adicciones o la adicción es una enfermedad insidiosa. Todos hemos escuchado que, por ejemplo, el alcoholismo incurable, progresiva y mortal, y creo que eso aplica para las demás adicciones. Por ejemplo, en los grupos de codependientes anónimos, en las tónicas de las reuniones, el contenido de ese preámbulo menciona esto de que la codependencia es una enfermedad considerada incurable, que puede llegar a tener consecuencias mortales si no es tratada. ¿Okay? Creo que nos identificamos o nos familiarizamos con esto de enfermedad incurable, progresiva y mortal. ¿Pero habían escuchado esto de insidioso? ¿Alguien sabe lo que es? Quisiera compartirlo en el chat. ¿Sí han escuchado? Esto de insidioso a mí me explica el por qué es común la recaída, sobre todo cuando todavía no hay unas bases sólidas, cuando no hay un convencimiento o una conciencia pues medianamente ya lograda en el grupo. Es posible que sucedan resbalones o recaídas. Y aquí va otra pregunta. ¿Será lo mismo un resbalón que una recaída? Y lo que es más, ¿habrá un tiempo que se pueda decir que ahora sí cuenta como recaída? Por ejemplo, hay grupos en los que para que se considere que la persona recayó, debió pasar por lo menos un año de estar en grupo. Entonces todo depende también el grupo, la autonomía de ese grupo, la forma en la que ahí se maneja el tema de las recaídas. ¿Ustedes creen que hay un tiempo en el que uno pueda decir, ahora sí recayó? Pero a ver, volviendo a la pregunta de enfermedad insidiosa. Ya nos están poniendo por aquí algún mensajito. Voy a leer desde arriba. Ya nos había saludado Avi, Omar. Y Avi nos dice aquí, insidioso, algo que se repite. ¿Sí? Algo hay de eso. No sé si alguien más ha escuchado esto de enfermedad insidiosa. Muy bien. Una enfermedad insidiosa es la que tiene un alto riesgo de recaída, ¿saben? Entonces no es extraño. Eso también explica el porqué de las recaídas en los grupos, ¿no? Porque las adicciones, cualquiera que esta sea su modalidad, pues es insidiosa. O sea, en un descuido, algo pasa.
y se puede dar el fenómeno de la recaída. Insidioso, que es de alto riesgo. Se tiene una tendencia y una susceptibilidad a recaer. Me gusta ese término, ¿no? Insidioso, susceptible de recaer. ¿Qué más nos dicen aquí? Que contiene un engaño oculto, dice Fabián Polet. Buenos días, Avi, Carlos y a todos. Buenos días, Polet, bienvenida a la reunión. Verónica nos dice que contiene un engaño oculto para perjudicarte. Sí, de hecho, pues si lo buscamos en el diccionario, vamos a encontrar varias definiciones. Quedémonos con la que tenga más sentido para nosotros y que explique el contexto en el que estamos comentando esto de las recaídas. Entonces dice aquí la laminita, se trata del miedo del adicto en tratamiento. ¿Se acuerdan lo que les comentaba que a mí me pasaba cuando veía llegar gente al grupo recaída? Tenía miedo, se debilitaba mi fe y pensaba en irme. Poco a poco fui acostumbrándome a eso. Siempre me impresionó porque, déjenme decirles, me tocó saber de miembros que habían recaído en el consumo y que se habían muerto en la recaída. Algo así como que la familia nos hablaba por teléfono, digámoslo así, el fin de semana, que ya el compañero o compañera había recaído, y la siguiente semana nos hablaban para decirnos que ya lo estaban velando. Así de dramático, así de tremendo puede ser las consecuencias de una recaída, porque la enfermedad también, aparte de insidiosa, es progresiva. Y progresivo, hasta donde yo sé, no nada más quiere decir que aumentan las dosis de la sustancia, sea esta de proceso incluso, y aumenta la problemática. Eso es progresivo. Progresivo también es que el proceso compulsivo está detenido, ¿sí? No, alguien que recae no empieza de ceros, sino donde se quedó, ahí lo retoma. Hagan de cuenta como que se corta en un momento dado el proceso, pero si se da otra vez el consumo, lo retoma justo donde se quedó. A mí me ponían el ejemplo de cuando apagas un cigarro antes de terminártelo y luego lo vuelves a prender, pues no lo prendes desde el principio, ¿no? Sino donde se quedó y sigue avanzando, ¿no? Así, lo progresivo de la enfermedad. Así es. Entonces, independientemente del tiempo que haya pasado en abstinencia o sin tener contacto con las sustancias o las situaciones, etcétera, se da un fenómeno que también, como me decían a mí, el tope borrego, ¿no? Como que entre más atrás se hace el borrego, más fuerte es el putazo, ¿no? Y las recaídas suelen ser peores por eso, porque independiente del tiempo que haya transcurrido sin el consumo, pues está ese fenómeno tremendo que se llama progresividad de la enfermedad. Entonces, en poco tiempo de haber vuelto a consumir, la persona suele estar igual o peor que cuando detuvo su consumo, cuando se inició en la recuperación. Qué cosas tan tremendas, ¿no? Vamos a la siguiente laminita, no sin antes ver sus mensajitos. Nos dice Avi, ¿qué es lo peor que me puede pasar como codependiente en mis recaídas? Eso pregunta Silvia Avi. ¿Qué es lo peor? ¿Saben qué es lo terrible de las adicciones? Que no hay nada escrito. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al adicto si vuelve a consumir? O si sigue consumiendo en el caso de que no tenga el apoyo que necesita. No hay nada escrito. Nada escrito. Por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos hay muchas expresiones como esta de que hay 4 caminos para el alcohólico, ¿no? Ya sea un psiquiátrico, la cárcel, el cementerio o un grupo de Alcohólicos Anónimos. Vaya, opciones, ¿no? Las que tiene el alcohólico. Y yo creo que aplica para todos. Ya con eso como parámetro, podemos imaginarnos qué es lo peor que le puede pasar a un adicto que recae
o está en su consumo sin nunca haber tenido una abstinencia, ¿no? Y eso se puede ver en la experiencia, los que militamos, además de en CODA, los que militamos en AA. En las adicciones de consumo es como más dramático el asunto porque está la sustancia destructiva, ¿no? Como comentamos al principio, y volvemos a la pregunta inicial. En el codependiente, ¿cuál es la recaída? ¿Cómo sabe que ya recayó? Ojalá y al final de la reunión estas preguntas tengan su respuesta y conforme van surgiendo puedan ser ventiladas. Nos dice Anaí: buen día, compañeros, una consulta. ¿Se graba siempre la reunión? A partir de que se tomó la decisión, Anaí, de que se grabaran las juntas, que esta ya es la tercera que se está grabando, así va a ser hasta que la conciencia no decida otra cosa. Y las juntas que se están grabando son las del sábado, que es esta, que es de estudio taller, y las del miércoles, que es el taller de 12 pasos de codependientes anónimos. La única que no se va a grabar por lógica y por privacidad y confidencialidad es la de los domingos, que es de catarsis. Entonces estas se van a estar grabando, ¿vale? Vero nos dice acá: me echaban carrilla porque solo me emborraché una noche, después de casi 4 años, pero después de eso voy para 23 años que no bebo. Por esa última, gracias a mi poder superior. Qué bonito, felicidades. Aquí están los testimonios de que el programa sí funciona y que el solo por hoy, el plan de las 24 horas, que funciona y que un día a la vez yo me mantengo sobrio, en recuperación, etcétera, pues ese solo por hoy se va multiplicando hasta convertirse en meses, años, y ya con un buen récord de años de sobriedad, pues ahí está el testimonio para que los recién llegados sepan de viva voz que este programa funciona y que el adicto en recuperación puede mantenerse no solo abstemio, sino también con sobriedad emocional. Muy bien, había otro mensajito, déjenme ver. Dice Sofi, dice, después que la graban, la comparten en el chat, las quiero oír. Sí, esa es la idea, compartirlas en el chat. Por ejemplo, ya compartimos la de 3 pilares de la recuperación, ya está en el chat, la pueden buscar ahí en el contenido, en el historial, ahí las van a estar viendo ya grabaditas. Están en la nube del Zoom, solamente hay que poner un código y entran en directo a la reunión. Vero nos dice, así que no eso de que tienes que duran no sé cuánto tiempo es puro ego. Así que no, eso de que tienes que durar es puro. Yo a mí en lo personal sí me gusta decir cuánto tiempo tengo de sobriedad, y lejos de ser presunción o ego, pues es para testimonio, ¿no? Es dar un testimonio. Sí, esto es solo por hoy, pero yo lo decía, se va multiplicando, ¿no? Entonces, por la gracia de Dios, este año ya voy para 3 décadas de estar felizmente sobrio, ¿sí? Y bueno, mi adhesión y mi incursión en CODA, que es más reciente, más o menos como unos 2 años, de 2 años para acá, no saben lo maravillosamente bien, bueno, sí saben porque se los he compartido, sí saben lo maravillosamente bien que me ha ido con el programa de Codependientes Anónimos. ¿Qué tiene? Bueno, yo en lo personal, yo digo, ¿qué tiene? Se diga el tiempo, ¿no? Sí es cierto, solo por hoy. Pero, pues, ¿cuántos años? O sea, en los grupos se dice a veces que el tiempo no es recuperación. Pues depende. Si ese compañero o compañera de tiempo no aplica su programa, no adopta los principios como estilo de vida, pues no solo, en su caso, no solo el tiempo no es recuperación, sino que va a estar peor que antes. Si estuvieron en el tema que dimos de es criminal quitarle al adicto las sustancias y no se le da algo a cambio, pues ese es el destino de la gente que aún en grupo no está en recuperación, que es muy diferente. Una cosa es estar en grupo, en las juntas,
y pueden ser muchas juntas diarias incluso, pero otra cosa muy diferente es estar trabajando el programa. Creo que son ambas cosas, ¿no? De la mano, asistir a reuniones y entre más asistas mejor, pero hacer un trabajo formal y comprometido de pasos y de todo el programa en general, no solamente son los pasos. Aquí hablamos mucho de los pasos de la recuperación, aquí en este grupo. De hecho, es grupo taller de 12 pasos, pero hay otros principios de recuperación, ¿no? Como lo son los principios de unidad, que son las tradiciones, los principios del servicio, que son los conceptos. Bueno, tantos talleres que hay, como algunos que hemos compartido aquí, el 1, 2, 3, mapeo de los 3 primeros pasos, taller de principiantes, todo eso en conjunto puede lograr la recuperación en la persona que está llevando fielmente y se está apegando a los principios solo por hoy, a cada momento. Entonces, en este tenor, mucho tiempo en grupo, muchos años, sí se traduce en recuperación. ¿Por qué? Porque eso es lo lógico, que entre más tiempo tengas en grupo, más recuperación y menos probabilidades de una recaída. Que la recaída es algo que a cualquiera le puede pasar, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. No a cualquiera le puede pasar. Claro que no. Si estás fortalecido, si estás en constante conexión con tu poder superior, si además de entrar a reuniones y apadrinarte, apadrinas, etcétera, tienes garantizada la sobriedad. Efectivamente, solo por hoy, pero eso se repite cada 24 horas, ¿no? En cambio, personas que le rascan los huevos al tigre, como decíamos en el grupo, ¿no? Que le muerden la mano al poder superior, que aún estando en juntas siguen todavía en deshonestidad, en falta de compromiso, en agarrar el grupo de oficina, de campo de veraneo, pues ahí está garantizada la recaída. Y aunque no recayera la persona en sustancias, pero su vida es un infierno, producto de la neurosis que se desboca, se desata por la falta de práctica de principios, ¿no? Vamos a ver qué dice la siguiente laminita. Dice, no es extraño que así sea, ya que da mucho vértigo pensar que una simple acción en pocos segundos puede tirar por la borda el duro trabajo hecho durante meses o años. Esto es muy importante para mí, porque volviendo otra vez a lo de que la enfermedad es insidiosa, es decir, se tiene una fuerte probabilidad, una alta probabilidad de recaída en algún descuido, ¿no? Obviamente que en el proceso de la recuperación de cada uno de nosotros hay avances y retrocesos, hay estancamientos a veces, todo depende de la etapa en la que estemos en el proceso, pero eso no quiere decir que la persona va a recaer. Ahora, déjame cerrar el micrófono de Ivonne. Les encargamos los micrófonos. Gracias. Ivonne, estoy cerrando tu micrófono y lo vuelves a abrir. ¿Me apoyas con eso, por favor, para mantenerlo cerrado? ¿Sí me escuchas, Ivonne? Ok, gracias. Sí, gracias, ya lo cerré, gracias, perdón. Ok, gracias. Yo tengo configurada la reunión para que entren con su micrófono silenciado, pero quién sabe por qué en algunos casos se abre. Bueno, ahí nos apoyan con eso, por favor. No es extraño que así sea, ya que da mucho vértigo pensar que una simple acción en pocos segundos puede tirar por la borda el duro trabajo durante muchos meses. En mi grupo presencial, cuando yo me ponía bien malote porque veía gente que había recaído y que llegaba en un estado inconveniente al grupo, a mí mi padrino me decía, cuando alguien recaído llegue al grupo y suba a tribuna y hable qué le pasó, ponle mucha atención a esa persona, ¿sí? Para que a ti no te pase. ¿Saben? Difícilmente una recaída se da de un momento a otro. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra de las diapositivas menciona esto, ¿no? De que la recaída es un proceso, es algo que se va dando, se va construyendo la recaída, se va tejiendo. Es raro que se dé en un abrir y cerrar de ojos. Eso es muy raro.
Y algo que yo he aprendido es que se va cayendo en negligencia. Y efectivamente, escuchando a las personas que habían recaído, cuentan qué fue lo que pasó y cómo empezaron, por ejemplo, a alejarse del grupo. Está la frase de que si, ¿cómo dice? Si faltas a tus juntas, no preguntes por qué recaes. Eso es una expresión muy dicha en los grupos, ¿no? Que no toda la gente que no asiste a las reuniones por X o Y situaciones quiere decir que va a recaer. Pero claro, al principio sí se sugiere no faltar a las juntas. O sea, nadie nos dice tienes que venir, pero en el grupo sí debe haber una motivación permanente para que los nuevos miembros principalmente asistan a las reuniones. No solo los nuevos, debe ser una motivación en general, pero principalmente los nuevos, porque uno piensa que los recién llegados son como los más susceptibles a retirarse del grupo y a recaer o ya no volver, ¿no? Pero eso no solamente aplica para los nuevos, sino para el grupo en general. Vuelvo a lo mismo que comentaba al principio, el comité de servicios de ese grupo, ¿sí?, debe hacer un trabajo permanente de atracción al grupo, ¿sí? Debe haber incluso, dependiendo de la autonomía de cada grupo, juntas planeadas con temas específicos que van a servir de contención, sobre todo a personas que inconscientemente incluso están tejiendo su recaída. ¿Cuántas razones habrá para que una persona recaiga? Pues razones válidas, yo creo que ninguna. O sea, nunca habrá una buena razón para que el adicto recaiga. Pero pretextos y justificaciones, de eso sí hay mucho. Entonces, esto trae a mi mente cuando compartimos aquí también el tema de racionalización, que quiere decir convertir pretextos en justificaciones. Y aunque no sean ciertas, el adicto asume que son reales, ¿no? También se dice en los grupos que el resentimiento, y esto lo dice la literatura, ¿no?, que el resentimiento es el ofensor número 1, destruye más que ninguna otra cosa. Y yo he llegado a la conclusión de que los resentimientos pueden ser un factor determinante para las recaídas de algunas personas, ¿sí? Sencillamente por no trabajar o no detectar esos resentimientos, que mucho es guardarse lo que se empieza a sentir y a generar. Otra de los axiomas o dichos en el grupo es que lo que no se habla, se actúa, y lo que no se repara, se vuelve a repetir. Entonces, el enojo, la ira, el resentimiento, los desacuerdos, que te caiga gordo alguien del grupo, que no lo tragues, que no lo soportes, eso ahí comienza a gestarse algo en el interior del adicto. Y luego, si eso no se habla ni se trabaja, eso que se siente por una persona, ya luego se siente por otra persona o por otras, así hasta que al rato pues ya está resentido con todo el grupo. Es cuando viene la lógica previa a la desintegración del grupo, la de que todos están equivocados menos yo, la antesala de la desintegración y de la recaída. ¿Qué nos dicen aquí en el chat? Dice, así que eso, después de que la graban, voy a retomar los mensajes de lo que dice Verónica. Ya lo he leído. Avi está poniendo el chat de WhatsApp aquí en los mensajes, por si alguien de ustedes no está en el chat y desea ser agregado, puede hacerlo de manera directa. Te pediría, Avi, si me apoyas a poner en el chat el enlace que trae todos los enlaces, el de las reuniones, el del chat de WhatsApp y el de Facebook, y también los horarios de las otras reuniones. Gracias. Berro dice, me refiero que es ego también, tienes que durar no sé cuánto tiempo bebiendo para que sea entonces una recaída. ¿Cuánto dura una recaída emocional?, dice Fabián. Y Leana dice, ¿cuál es la diferencia entre autocompasión y autoindulgencia?
Bueno, autocompasión lo dice la palabra, ¿no? Es compadecerme de mí mismo, pobrecito de mí, sentimientos de minusvalía o minivalía, nadie me quiere, conmiseración, esa es la autocompasión. Y autoindulgencia es cuando minimizo situaciones que no debería minimizar. Es como autocomplacencia, que es muy común esto en las adicciones. O sea, que el adicto minimice su problemática, eso es típico. Entonces, en recuperaciones, dimensionar la situación por lo que es, ¿sí? Evitar caer en minimizar o menospreciar, porque estoy siendo autoindulgente. Siempre con un apadrinamiento de base, porque cuando yo empiezo a racionalizar sin apadrinarme y doy por hecho, entonces quiere decir que me estoy apadrinando conmigo mismo, ¿no? Dice el compañero Amin que el que se apadrina solo tiene por padrino a un pendejo. Entonces, se recomienda el apadrinamiento, porque en el apadrinamiento, el padrino que ve la situación desde afuera puede ubicar al ahijado y detectar si está en autocomplacencia, nuevamente minimizando y haciendo a un lado detalles a los que debe ponerle más atención. Es lo que yo te diría, Ileana. Espero haberte ayudado con esto. Muchas gracias, Avi. Aquí en el chat ya pueden ver el enlace que menciona los días que sesionamos, los horarios y el enlace para el chat de WhatsApp y nuestro grupo de Facebook. Si se unen, pues serán bienvenidos. Y ahí diario estamos actualizando el contenido de estas redes sociales y todo es con el mismo tema de los 12 pasos y la recuperación. ¿Qué nos dice aquí la laminita? No es extraño que así sea, ya que da mucho vértigo pensar que una simple acción en pocos segundos puede tirar por la borda el duro trabajo hecho durante meses o años. Por eso, para mí es muy importante constantemente estar en juntas de recuperación, en catarsis, ventilando todo eso que voy acumulando, sentimientos, emociones, pensamientos que pueden llegar a hacerse obsesivos y que si el precio de no trabajar esto puede ser desde un bajón o una recaída emocional y yendo al extremo una desintegración del grupo y una recaída tal cual en las sustancias. Vamos a mencionar un poquito más acerca del proceso de la recaída y qué es la recaída y qué no es, para no asustarnos. No porque yo esté teniendo ciertas actitudes quiere decir que ya recaí, pero si no trabajo en eso, si no me doy cuenta, lo más seguro es que esos pensamientos, situaciones o actitudes sí me lleven a una recaída. Vamos con la siguiente diapositiva. Dice que este amenazante miedo es el que tienes que aprender a gobernar, asumiendo una verdad contra la que puede que luches al principio, pero a la que tendrás que rendirte en algún momento para empezar a construir sobre ella. Esto va a continuar, por eso tiene 2 puntos suspensivos. Entonces, yo creo que también hay que separar cuando es un miedo que a mí me puede servir, porque el miedo es un instinto de conservación. Si yo tengo miedo de recaer, si me da miedo una desintegración o volver otra vez a lo mismo de antes, pues qué bueno, porque ese miedo, lejos de ser negativo o destructivo, como dice uno de los artículos de Bill W., dice que no siempre el miedo tiene que ser precisamente destructivo. Dice, podemos aprender de sus lecciones y adquirir valores positivos, como el de la prudencia, por ejemplo. Quizás yo traiga una situación como las he tenido durante diferentes etapas de mi proceso, en las que estoy mal, digámoslo así, pero no por eso quiere decir que voy a dejar mi terapia. Claro que no. Al contrario, entrarle con más gusto, ¿no? Con singular alegría, sabiendo que me conviene hacerlo. O sea, soy prudente en el sentido de que no dejo mi programa, ande como ande. Así me ande, traigo una borrachera seca, como alguna vez las he tenido, traigo un bajón, una depre, pero insistir más en el programa. Si puedo entrar a más reuniones, excelente. Más apadrinamiento, lecturas, mis ejercicios espirituales, mi rutina diaria, mi constante conexión con un poder superior. Lo más seguro es que esa etapa
ese bajón, o como le quieran llamar, pase y yo vuelva a ese estado que tanto me gusta, ¿sí? Ese estado de equilibrio, serenidad, aceptación, paz, que tanto me gusta, ¿no? Para mí el chiste fue probar eso, porque cuando yo probé ese nuevo estado mental, emocional, espiritual, pues yo dije que yo quería más que eso. Y ahora sé lo que me lleva a eso. Entonces, lo que más me conviene es practicar eso. Esa es la parte que a mí me corresponde. Los resultados son de mi poder superior, pero si yo hago la parte que me corresponde, estoy amoldando mi voluntad a la de Dios, y lo más seguro es que me llegue aquello que yo tanto anhelo, que no es solo no consumir sustancias, sino también la serenidad. Entonces soy prudente en el sentido de que ande como ande, lo que a mí me conviene es insistir en trabajar mis pasos. Dice la siguiente: las claves básicas. Existen ciertas claves básicas en la prevención de las recaídas. Y aquí tiene varios puntos, ¿no? El número 1 dice: el primer año es crítico. No me digan que no. El primer año es crítico. Es quizá el más complicado. Es como un año de noviciado. Hay crisis que yo las tuve fuertes, continuas, intensas y de alto riesgo, aún estando en el grupo. Luego dice el otro: establécete una rutina. Luego dice el otro: programa actividades a tu medida. Y luego la otra: diferencia actividades terapéuticas de no terapéuticas. Esto es muy importante, las vamos a ir desglosando. Déjate ayudar por un profesional. En el grupo ya sé que es dejarme ayudar. Yo llegué al grupo buscando ayuda, ¿no? A mí no me fueron a tirar al grupo como costal de papas, como tanta gente le hace, ¿no? Que ya no aguantan al adicto, ya los tiene hasta la madre, andan buscando lugares a donde irlo a tirar para que otros se hagan cargo, y así tal cual, literal, como vil costal de papas, van y lo encierran en un lugar donde además le van a cobrar, y vayan ustedes a saber qué le van a hacer ahí, y lo más seguro es que cuando salga siga consumiendo. Estas experiencias están dadas, por eso lo digo, y a mí me constan porque pues, literalmente las he visto, ¿no? Entonces, yo llegué al grupo buscando ayuda. Perfecto, hasta ahí todo bien. Fue un pedo buscar ayuda, ¿sí? Porque el egocéntrico como yo, pues todo lo puede. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de las 17 características de la adicción? Y no es una de ellas la omnipotencia, el que todo lo puede, el que cree que sin ayuda lo va a conseguir, la autosuficiencia típica de los adictos, de que yo no necesito de nadie, cuando quiera lo dejo. ¿Les suena esto? Bueno, a mí sí, porque pasé por eso, ¿no? Pero aún así, el fondo de sufrimiento al que yo tuve que llegar, que fue macabro, cruel a mi capacidad, fue lo que precipitó mi llegada a un grupo de 12 pasos. Obviamente que Dios puso los elementos y los conductos para que yo pudiera llegar a ese lugar. Y el chiste es que yo ya estaba ahí. Ahora venía la parte más difícil: dejarme ayudar. ¿No les ha tocado ver gente en el grupo, o les ha pasado, que ya estando ahí no quieren la ayuda? Qué tremendo, ¿no? Y como le hagas, no aceptan la ayuda. Puede ser que muchos de nosotros pasemos por un corto periodo así, porque hay algo que se llama ego, y el ego se defiende. La enfermedad levanta mecanismos de defensa que tienen un único propósito: que no tomes conciencia. Eso es al principio, pero esa negación y esa inconsciencia se tiene que romper, y de hecho se rompe. Para eso está hecha la terapia del grupo, para que alguien como yo tome conciencia de lo que le pasa. Pero alguien como yo, ya en grupo, debe estar abierto a la posibilidad de dejarse ayudar. Doblar las manitas, como decimos, ¿no? Dulcemente razonable es otra de las frases del grupo. ¿Qué es lo que a mí me hizo llegar a ese estado de dulcemente razonable? Pues el horrible sufrimiento con el que yo llegué al grupo. Y la verdad, compañeros, yo sí me dejé ayudar.
que me resistí en ocasiones, pero no era gran cosa. Yo me dejé guiar a rajatabla. A mí, lo único que tenían que hacer era decirme qué hacer. Yo me enojaba cuando me apadrinaba y mi padrino no me daba sugerencias. Yo quería mis sugerencias, porque fue lo que a mí me dio seguridad. Me dijeron, ya no estás solo con tu problema. Aquí estamos nosotros, aquí está el programa, aquí están las herramientas. Y yo estaba abierto como canal a dejarme ayudar. Será por eso que el programa entró como debía, ¿no? O sea, porque yo no me resistí. Si algo hubo de eso fue muy breve y solamente al principio. Entonces, aquí dice, dejarte ayudar por un profesional. ¿Y por qué no decirlo? Muchos en grupo, cuando nos atoramos en algo, que no salimos de una problemática, a pesar de estar en el programa y en los pasos, si se requiere, se vale buscar ayuda profesional. Lo dice un libro que se llama Viviendo Sobrio. Da muchas sugerencias para no recaer. Yo recomiendo mucho ese libro. Voy a recomendar varios y ese será el primero, porque es una joya y es un manual de usuario, una masterclass, como yo digo, para que no recaigas. Antes de la recaída hay mucho que hacer para que no recaigas. Y en ese libro maravilloso trae 1,000 sugerencias y recomendaciones para que el alcohólico, y no solo el alcohólico, sino el adicto en general, se evite llegar a la recaída. Ya en la recaída, pues ya no hay mucho que hacer. Ya, si vive para contarlo, regresará a su grupo dulcemente razonable y quizá ahora sí se deje guiar por el programa. Entonces, así como ese libro de Viviendo Sobrio tiene tantas herramientas que me pueden evitar a mí la recaída, así hay otras herramientas para ese mismo propósito. Volviendo otra vez a lo mismo, para que no se me olvide que la enfermedad que yo padezco es insidiosa porque tiene un alto riesgo de recaer, sobre todo si hay negligencia y si aflojas en tu programa. Otra de las claves es, bueno, dice que el primer año es crítico, que viene de crisis. Crisis es crecimiento. Sobre ese sufrimiento se está construyendo un cimiento en donde se pretende edificar una nueva vida. A mí me lo decían así, como tu primer paso, que son las bases de la recuperación, primero, segundo y tercer paso, principalmente el primero, y debe ser lo más firme y bien construida esa base, porque lo que vas a construir ahí es un edificio de 11 pisos. Esa base debe estar de muy buena calidad y con los mejores materiales. Si mi primer paso es honesto, sin reservas y de todo corazón, pues esa base es firme. ¿Y cuál es mi primer paso? Pues reconocerme débil, aceptar que yo no puedo con mi problema, o por lo menos con los síntomas más poderosos de esta enfermedad, llamada adicción. Pónganle el nombre genérico que quieran. Lo de fondo es lo mismo. Será alcoholismo, ludopatía, codependencia, tragonismo, etcétera. Pero lo que hay, eso es la punta del iceberg. Lo que hay de fondo es lo mismo. Es el mudo y rabioso monstruo de los instintos. Esa parte del bloque de hielo que no está a la vista, pero que ahí está. No porque no lo veas no quiere decir que no existe. Ahí es en donde está esto que en los grupos llamamos enfermedad del alma, de la personalidad, del espíritu. El otro dice, establece una rutina. ¿Qué mejor rutina, compañeras y compañeros, que los ejercicios del taller de principiantes en el tema de rutina diaria? Quienes no hayan hecho ese taller o no lo conozcan, aquí lo vamos a volver a compartir. Daremos fechas. Ahorita vamos a seguir todavía con algunos temas como estos, pero vamos a volver a ese taller que es una poderosísima herramienta para quienes lo adoptan con compromiso y sinceridad. Y ya veríamos si lo compartimos el sábado a esta hora o los miércoles a las 9:30. Ahorita los miércoles estamos con el taller de 12 pasos de Codependientes Anónimos, y lo comento para quienes no estaban hace rato, porque ya lo dijimos, que vamos a ver ya el primer paso el próximo miércoles, del libro verde de trabajo, de CODA. El miércoles anterior fue introducción al programa de CODA.
Vamos a publicar esa junta grabada para quienes no estuvieron la puedan escuchar y tengan las bases de todo lo que se dijo ahí, la inducción a los pasos. Y próximo miércoles, repito, primer paso de cómo. Esto de la rutina diaria exactamente, porque esa rutina diaria, que son 5 o 6 ejercicios sencillitos, si yo quiero hasta fáciles de practicar, que a mí ya me dan una estructura para mi día a día. Y una de esas rutinas en la mañana, pues es en cuanto abro mis ojos, pues comenzar agradeciendo. 7 agradecimientos de lo que realmente estoy agradecido y 3 de cosas que me molestan, no me agradan o juzgo como negativas. Luego la oración que sea de mi predilección o alguna afirmación positiva, y posteriormente a la hora que yo quiera, que puede ser en sucesión, un ejercicio tras otro por la mañana, alguna de las lecturas a las que acostumbramos a hacer en los grupos, de esas reflexiones diarias. Y algo que sugiere uno de los pasos, de repetirnos muchas veces al día, sobre todo si estoy en conflicto, con momentos de indecisión o disturbios emocionales, hágase tu voluntad y no la mía. Esa sencilla frase es muy poderosa, porque abro un espacio o un paréntesis en medio de lo que a mí me está pasando y estoy buscando esa conexión con mi poder superior, que si la busco con sinceridad, lo más seguro es que ocurra. Y en las noches, antes de dormir, hacer lo que sugiere el 10º paso, un balance de mi día, mi inventario por escrito, una oración de cierre de agradecimientos y, como dice el 10º paso, una vez que he hecho esto, puedo proceder a dormir con mi conciencia tranquila. ¿Qué rutina más sencilla quiero eso yo para mí? Y quiero que sepan que la hago diario. Es muy raro que no la haga, por ejemplo, en la noche, es muy raro. Pero esta rutina no tiene que ser así tal como yo la estoy comentando. Está basada en el taller de principiantes, pero cada quien construye su rutina. Lo importante es que sea a favor de la recuperación. Como dice aquí, diferencia actividades terapéuticas de no terapéuticas. ¿Cuál sería una actividad no terapéutica? ¿Cuál sería incluso una conducta de alto riesgo para mí que me puede poner al borde de una recaída? Hago las preguntas para quien guste participar en el chat. Pónganlo ahí, lo que les llegue, y ahorita lo leemos, ¿no? Ya estamos hablando de actividades terapéuticas, que hay muchas. Por ejemplo, esta de estar en la junta, ¿no? Pero ¿cuál será una no terapéutica? ¿Cuál se les ocurre? ¿La quieren comentar? Adelante. Tenemos aquí unos mensajitos. Dice Cari, las recaídas para el codependiente puede ser en caer en relaciones disfuncionales. ¿De cuál libro está utilizando? Gracias, bendecido día. Efectivamente, esto que comentas puede ser caer en relaciones disfuncionales, sobre todo si ya te retiraste. Y esto hay que decirlo, recaída cuenta cuando ya te levantaste, ¿no? Cuando ya superaste situaciones. Por eso hay grupos donde ponen un tiempo estimado que ya cuenta como recaída, que es como al año, ¿no? De haber llegado a grupo. Otros dicen que en 3 meses. Hay quien pone tiempos, ¿no? Pero para que sea recaída es porque ya te levantaste, porque ya te fue bien en el programa, porque ya probaste lo bonito de esto, ya superaste situaciones, te mantuviste abstemio, sobrio, en abstinencia durante un récord de tiempo, y luego vuelves al consumo, es decir, otra vez la compulsión, entonces ahí sí cuenta como recaída, y esas son las que duelen más. Como decía una de las primeras laminitas, ¿no? Después de haber de tanto esfuerzo, tanto trabajo y lograr un respetable margen de recuperación, y luego en un instante por alguna negligencia, deshonestidad, aflojar en el programa, en fin, ponerse en situaciones de riesgo, venga una recaída, pues qué doloroso, ¿no? Sobre todo por el avance que ya tenías. Y aún así puedes volver a retomar. Pero oigan, alguien que llegó a grupo y ha pasado 15 días, un mes, mes y medio, que todavía no sabe ni qué pedo, en AA nos decían, tus pedos todavía huelen a alcohol, o sea, y vuelves a consumir, pues eso no es recaída, porque todavía no te habías levantado.
Entonces también eso creo que vale la pena comentarlo, que sí es una recaída y que no es. Cuando se daban estos casos en mi grupo presencial y el compañero llegaba pues bien afectado porque había vuelto a consumir, pero apenas tenía unos días o unas semanas o unos meses, de una manera muy amorosa, muy linda, algunos le decían, tú no eres recaído, tú eres rependejo por haber dejado tu grupo, por haber dejado tu terapia, te conviene retomarla, ¿no? Pero cuando ya es una recaída después de haber tenido despertares espirituales, puta madre, cómo duele, cabrón. Pero aún así es posible superar eso y volver a retomar el camino. Nos dicen acá en el chat, nos dice Luisa, creo que la fuga y es atractiva cuando estoy mal, ahí está para la recaída, pero solo estar presente en lo que me da salud mental y paz. En el trabajo del programa es lo único que me salva de caer a la compulsión. Mi paz y mis valores no se cambian nada. Gracias, Luisa. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, en Coda, alguien que, no me refiero a nadie, esto lo diré sin referirme a nadie, pero esto pasa en los grupos? Yo lo veo porque ahí estoy, en un grupo. ¿Ustedes creen que alguien que está en Codependientes Anónimos, que está en consumo de su sustancia o en esa relación tóxica, destructiva, actuando la enfermedad, aquí la pregunta es, ¿esa persona está teniendo despertares espirituales? O sea, ¿está superando la situación? Por lo menos está en una abstinencia. Ahí no contaría una recaída, ¿sí? Porque no se ha levantado, sigue en consumo. Aquí lo importante es detectar esas emociones, sentimientos, situaciones y actitudes, ¿sí?, que se están actuando en ese momento. Vuelvo otra vez a mencionar el taller de principiantes, porque ese taller tiene un tema que se llama abstinencia. Quienes ya hicieron ese taller saben esto, quienes no, lo diré y ojalá en su momento puedan conocer este taller y poder llevarlo a cabo, porque es muy bueno, la verdad, yo lo recomiendo muchísimo. Ese tema de la abstinencia me da la clave, primero para saber qué no es la recaída, qué sí es y cómo evitármela, principalmente, ¿no? Por eso es tan bueno ese taller, porque da herramientas de este tipo. Ahora, no porque el codependiente está teniendo ciertos pensamientos que pueden llegar a ser obsesivos, como es típico de los adictos, la obsesión, y en la codependencia es la obsesión por el control, o ciertos sentimientos y emociones o situaciones, no quiere decir que ya recayó, pero si no se da cuenta de eso y hace algo a tiempo, y hacer algo es practicar el programa, lo más seguro es que se vaya a la recaída. Entonces, en ese taller da unas dinámicas, unas rutinas muy, muy específicas. Hay un ejercicio que se compara con un semáforo, con luz verde, amarilla y roja, que se llama círculos de abstinencia. Y el círculo amarillo y el rojo dan la clave para que yo trabaje en mí y me evite la recaída. Y no solo eso, también me ayuda mucho a estar detectando y dándome cuenta de esas características codependientes que yo tengo, de las que no me puedo despojar. ¿Va? Algo más de lo que dice la laminita que tenemos en pantalla, dice que programa actividades a tu medida. Esto es muy importante. Ya en recuperación, yo no sé cómo le tiene que hacer el adicto, pero tiene que reorganizar su vida y su rutina y tener tiempo para la recuperación. No un tiempo que le sobra, sino un tiempo especial para la recuperación. Y yo en mi experiencia se los digo, a partir de que llegué a grupo, el mismo proceso me fue llevando a esto. El día de hoy mi rutina está construida para yo poder estar en recuperación. ¿Cómo le hice? Pues reorganizándola. Y yo tengo actividades, tengo familia, trabajo. A mí nadie me puede decir que no hay tiempo para las juntas, ni no hay tiempo para la recuperación, porque soy una persona con actividades. Porque luego sale también esto del ego, ¿no? Es que no hay tiempo, es que la escuela, es que los hijos, es que el trabajo, es que eso viene del ego. Si te organizas, vas a tener un tiempo especial para tus juntas y tu recuperación.
Por eso a mí cuando me dicen, es que esto, es que el otro, pues sí escucho con atención, pero no apapacho eso. Una vez una persona bien malota, en crisis total, casi ya despidiéndose de este mundo, me decía que quería echarle acción al programa. Entonces le hablé de las herramientas, le hablé de esto, ¿no? Y de la rutina diaria y del taller para principiantes. Terminé mi discurso y me dijo, bueno, sí, pero ahorita me acabo de inscribir a un curso no sé de qué, y que de cocina y que de uñas, y voy a hacer un viaje. Era como el mes de junio del año pasado. Me dijo, ya más o menos como para el mes de enero, yo ya me desocupé y ya podría hacer todo esto que tú me dices. Eso fue lo que me dijo esa persona. Dijo, ok, está bien. Cuando termines de hacer todo lo que tienes que hacer, volvamos a hablar, ¿no? Pero le dije, tú sí tienes tiempo, mucho tiempo, que un taller, que un curso, que las vacaciones. Para lo que no tienes tiempo es para la recuperación. ¿Ok? Bueno, ¿qué más nos dicen aquí en los mensajitos? Dice Mara. Oye, más preguntitas. Paulette nos dice, romper el contacto cero, recaídas. Sí. En la codependencia, por ejemplo, cuando ya te alejaste de una situación y una relación tóxica, porque fue lo que te llevó tu programa a poner tierra de por medio, y se bloquea y todo, literal. Entonces ahí está la abstinencia. Entonces ahora sí, el programa, y es ahí donde entra, ¿no? Porque ahí es donde viene el sustituto de la sustancia. ¿Se acuerdan que hablamos de esto, ¿no? De cuál es el sustituto de esa sustancia de la que ya estoy abstemio. Pues el sustituto es el programa de recuperación, porque alejarse de una situación adictiva, sustancia o persona, dependiendo la adicción que sea, pues eso va a dejar un gran vacío y una abstinencia que va a ser penosa, una supresión. ¿Se acuerdan que hablamos del craving, que son las ansias locas de consumir? Entonces habrá una crisis. Pero con el programa, que son acciones espirituales, hagan de cuenta que el adicto es como un carrizo hueco que se va llenando paulatinamente de esas acciones espirituales, de las que pueda depender sin destruirse. Aquí lo que va a pasar es ese fenómeno de que el adicto sigue dependiendo, pero ahora de algo que no lo destruye. Y esto lo vamos a ver en el taller de pasos que estamos dando el miércoles, sobre todo en un tema de tercer paso, que entre otros es el de la dependencia. Gracias, Paulette. Dice Abby, a mí me ha ayudado mucho la rutina diaria para mi progreso y me levanto de mis crisis. Gracias por decirlo, Abby. Esto que tú dices a mí me consta, porque de la primera vez que yo tomé ese curso, que fue por medio de unas juntas grabadas, por cierto, y un PDF que hay que imprimir para hacer los ejercicios, yo adopté esas rutinas y ya han pasado años. Entonces yo también doy testimonio de que el programa funciona si yo lo aplico. Dice Mara, Carlos, el taller solo es el miércoles por la mañana, el de paso sí, Mara. Ojalá y puedas, 9:30 de la mañana. Pero van a estar las juntas grabadas, acuérdate, para quienes no puedan, porque a veces aunque quieran no pueden, pero van a quedar las juntas grabadas y pueden tomar ese taller con juntas grabadas, como yo lo decía ahorita, ¿vale? Dice Paulette, cuando alguien sigue viviendo en la persona, con la persona de consumo como coda y está en programa, pero no deja el objeto de consumo, entonces no hay recuperación. ¿No se está recuperando realmente? Sí, por supuesto que sí. Cuando por razones muy poderosas, que no queda de otra y tengas que seguir viviendo con la persona con la que se tiene el apego codependiente, aquí no queda de otra más que trabajar en ti. No es lo mismo que separarse o no tener contacto. Es un poquito más tardado, pero se puede lograr. Y hay testimonios de que sin separarte, ni retirarte, ni irte de la casa, ni el divorcio, ni nada de eso,
puedes estar en perfecta tranquilidad con tu programa, independientemente si la otra persona cambia o no cambia o sigue consumiendo, etcétera. Entonces, en concreto, sí, tanto con cero contacto como teniendo el contacto, porque no queda de otra, no es posible una separación o poner distancia, sana distancia, sí, pero se tarda más. Amin, a quien todos hemos escuchado, al compañero Amin, él incluso da un tiempo que yo no sé si esto sea cierto, pero cuánto tiempo se tarda una persona en superarlo si no mientras tenga el contacto. Dice Mara, ok, es el taller de las noches el miércoles. No, no es ese taller, Mara. Ese taller de miércoles en la noche es punto y aparte. Este taller del que estamos hablando aquí es aquí con este nuevo enlace, porque el enlace ya no es el mismo que teníamos antes, del grupo de los miércoles en la noche. Este taller es los miércoles a las 9:30 de la mañana y apenas arrancamos el miércoles pasado con la introducción y el próximo miércoles va a ser primer paso. No es el mismo, es algo totalmente independiente. No sé si me expliqué. Ok. Ojalá y puedas. Y si no, pues con las reuniones grabadas. Si te interesa, te las hacemos llegar. Mara, ok, gracias. Por mi trabajo no puedo. Me pongo en contacto contigo para los links. Claro que sí. Avi, ¿ha mejorado la relación con tu pareja? Y luego Ileana, entre más conciencia, más dolor, pues todo depende. Bueno, primero esto que comenta Avi, pues no solo con mi pareja, conmigo mismo y con más gente a mi alrededor, sí ha mejorado de una manera tan radical que yo estoy encantado con este programa, porque a su tiempo yo comencé a ver cambios ya de fondo, sobre todo en mí, porque ya lo saben, el codependiente, como yo, espera que todo cambie a su alrededor para que él se sienta bien o mal a veces. Siento que si todo cambia alrededor, pues yo sigo en conflicto, porque la solución a mi problema no está que todo cambie a mi alrededor, sino dentro de mí, que es a lo que me lleva mi programa. Cambios internos. Ileana, entre más conciencia, más dolor, no, en mi opinión, no precisamente. De hecho, tomar conciencia de algo que antes yo no podía ver o no me daba cuenta que yo tenía, eso suele darme mucha paz y tranquilidad. Todo depende de qué es lo que yo esté concientizando. En un principio les comentaba que esos primeros despertares de conciencia sí fueron impactantes, que me ocasionaban algunas crisis que hasta pensaba en irme del grupo. Creía que estaba peor que antes. ¿No les ha pasado esto de que están en grupo, en juntas, y ya pasó cierto tiempo y tienen la sensación de estar peor que antes? Yo llegué a tener esa sensación. Pero ¿saben? Esa sensación de estar peor que antes es buena, porque la conciencia está despertando y obviamente hay movimientos. Y dependiendo del temperamento o la capacidad de cada quien de gestionar todo esto, lo va a padecer, lo va a transitar con crisis o en perfecta tranquilidad. Tampoco puede decirse que es lo mismo para todos. Pero esto de más conciencia, más dolor, yo diría que no precisamente así. Luisa, en el chat está la reunión del miércoles. Es que no pude escucharlo completo. ¿Sí? No, perdón. La del miércoles no la hemos puesto, pero la vamos a poner. La de introducción la vamos a poner, Luisa. Para ti y para quienes no estuvieron. Y Fabiola, ¿cuál es el tema de la reunión? Las recaídas, Fabiola. Bienvenida al tema. Y vamos a continuar con otra laminita. Déjenme ver la hora. Creo que vamos muy bien de tiempo para la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene ya alguna duda o inquietud, puede ponerla en el chat. Podemos seguirnos en el chat como lo hemos hecho en otras juntas, pero vamos a dar un tiempo al rato para que quien quiera decirlo de viva voz, pues vaya poniendo su manita si gusta para alguna pregunta o comentario del tema. Dice, quizá pensabas que recaer era beberte esa cerveza, meterte esa raya o fumarte aquel porro después de tanto tiempo. Sin embargo, la recaída comienza antes, con una serie de conductas que acaban derivando
en el fatídico hecho. Esto pues, ya se dijo, ¿no? No me voy a detener mucho aquí, porque ya se dijo que la recaída suele ser un proceso. Y ya volver al consumo es como la consecuencia de algo que ya se venía construyendo, ¿no? Por eso el adicto como yo debe estar tan trucha, como decimos acá, que es mente abierta, alerta principalmente de esos pensamientos, conductas, actitudes y situaciones, ser honesto con alguien, si tengo mi padrino, mi madrina, contarle todo. Si entro a una reunión, sobre todo en junta de catarsis, ventilar ahí lo que a mí me pasa, porque estar acumulando y reprimiendo y guardando, eso en parte también es ir construyendo lo que después podría ser una recaída en un descuido. Hace rato ya decíamos que, por ejemplo, los resentimientos es algo de lo que más puede llevar a las recaídas. Resentimientos no concientizados, no trabajados, y resentimientos con el mismo grupo, en el grupo. Hagan de cuenta que a donde yo vaya, me llevo mi condición. Y si tiendo al resentimiento, lo más seguro es que en grupo comience a resentirme por cosas reales o imaginarias, por un comentario de alguien, porque me pareció que no me peló, que no me saludó como una vez un cabrón. Y todavía me acuerdo, estaba me emputo, y hace muchos años que pasó. Aprovecho para ventilarlo nuevamente, ¿no? Llego a grupo y estamos un grupito como de 6 personas ahí cotorreando, y llega un compañero que era uno de esos que les dicen padrinos y saluda a todos menos a mí. Hasta me quedé con la mano así. Y yo sentí feo, sentí horrible. Me fui del grupo, es más, ya ni entré a la reunión. Y yo generaba ya no volver al grupo. Y yo veía a ese compañero y sentía coraje, lo odiaba. Hasta que un día hablamos y me dijo, no sé qué me pasó, que ni me acuerdo, dice, discúlpame. Si no te saludé no fue por mala onda, pero yo tenía ahí acá construido todo un drama. Es que aquí no me quieren, es que aquí no les importo, y por qué le caigo gordo. Sensible, ¿no? Hipersensible a ese tipo de cosas. Entonces, por situaciones reales o imaginarias, el adicto como yo comienza a guardar, y si no lo habla, luego siente eso por otra persona o por otras, finalmente con todo el grupo hasta que se va resentido. Luego, ¿cuál es otra situación que podría ser de alto riesgo y que puede llevar a una recaída? Y esto se dice en grupos no solo de coda, sino hasta en AA. ¿Se acuerdan que hablamos de esto en el tema de la introducción al taller de 12 pasos de coda, lo que es la codependencia? Que de la totalidad de los adictos, ¿cuántos son codependientes? Y la conclusión fue que todos. Bueno, pues si un adicto, sea la adicción que sea, no trabaja su codependencia, eso lo puede llevar a una recaída. ¿Va? Entonces, ¿qué dice acá la laminita? Eso dice, ¿no? Que no es solamente porque ya otra vez se desató la compulsión por todo lo cual sustancia o situación, sino todo lo que había previo. Vuelvo otra vez a la recomendación del libro de Viviendo Sobrio, porque da muchas herramientas para evitarse la recaída. O si estoy en proceso de alto riesgo, poder darme cuenta y trabajar en ello, ¿no? Principalmente con un apadrinamiento. Ya no hay más mensajitos, vamos a la siguiente laminita que nos dice, recapitulemos para ver cómo se completa la fórmula matemática de la recaída, se refiere, ¿no? Antes de recaer, en el acto del consumo, recuperas ciertas conductas que dejan señales y alertan del riesgo inminente de recaída. Si consigues recapacitar y darte cuenta, ser consciente, dice entre paréntesis, de esas señales, puedes actuar en consecuencia para evitar la recaída final, que yo pues seguramente ya había leído esto, por eso es por lo que me va llegando la información, pero es algo muy parecido a lo que acabo de comentar, ¿no? No porque, y vuelvo otra vez a los ejercicios del taller de la abstinencia, el tema de la abstinencia, porque sobre todo el círculo amarillo es el que me da la clave y las pautas a seguir para evitarme la penosa situación de llegar a una recaída, ¿sí? Hagan de cuenta que ese ejercicio del círculo
me da el remedio y el trapito. Entonces sí depende mucho de mí, no recaer. De hecho, del que más depende es de mí. Y hay un trabajo que yo puedo ir haciendo hasta que se convierta en un hábito y estar cada día, pues no curado, porque no se puede decir que uno se cura de la enfermedad, pero sí te puedes recuperar. Y ya hablamos de esto también, lo que es la recuperación. Para los que no están en el grupo de Facebook, aprovechando que hace rato Avi puso aquí el enlace, que también trae el cómo unirse al grupo de Facebook. Hace unos días acabamos de publicar ahí un audiotema muy cortito que se llama Recuperación versus Curación. No, al revés. Curación versus recuperación. ¿Por qué en los grupos no se utiliza esto de estar curado, pero sí recuperado? Si gustan entrar al grupo y buscarse ese mini audio como de 3 minutos, y se va a ilustrar de una manera muy clarita esto de la recuperación. Entonces, la parte que a mí me corresponde, ¿cuál es? Pues si ya me di cuenta o ya me apadriné, y el padrino en su ubicación, porque detecta que estoy en una situación de algo riesgo, me da las sugerencias. Esas sugerencias son para remediar mis males, ¿no? Y en todo caso, pues evitarme una recaída. Luego dice, las señales. Ahora que saben lo que significan, es el momento de ver ejemplos de estas señales. Aquí de una manera ya específica nos dice conductas, ¿sí?, de alto riesgo, que pueden llevar a una recaída. Acuérdense que en la recuperación se trata mucho de obediencia, no a una persona, porque luego se cree que al que hay que obedecer es al padrino. No, ni a la madrina. La obediencia es a esos principios que me transmite mi padrino o madrina. Y un padrino cuerdo, un padrino responsable, no va a centrar la atención del ahijado o de la ahijada en su persona, como esto que se dice tanto en los grupos, ¿no? Y como dijo mi padrino, y como dijo mi madrina, y como dice el padrino, y no hablan de otra cosa. Y como dijo el padrino, yo preferiría que mis ahijados dijeran, como dice mi programa, como dice el primer paso, como dice tal libro. ¿Por qué? Porque ese padrino está haciendo ese trabajo, ¿no? De poner la atención del ahijado en los principios, no en la persona del padrino, que es uno más en recuperación. ¿Se acuerdan que también aquí vimos ya mucho acerca del apadrinamiento, ¿no? El padrino es un ser humano susceptible de equivocarse en su vida cotidiana. Es un miembro más en recuperación. Pero si ese padrino tiene la humildad para transmitirle esto al ahijado y ponerse en disposición para apadrinarlo, es un conducto del poder superior, para que el ahijado o la ahijada tenga la ubicación y la sugerencia que necesita para remediar sus males, pero todo basado en los principios. Entonces, en la obediencia a principios de recuperación está el éxito en esa recuperación, en la obediencia, no a una persona, sino a principios. ¿Qué nos dice esta laminita de conductas de alto riesgo? Volver a mentir. Se contrapone, ¿verdad?, a lo que dice el programa, que es de honestidad conmigo mismo, que de hecho es uno de los 3 elementos de la recuperación: sinceridad conmigo mismo, buena voluntad y una mente abierta. Pero ojo con de la honestidad, y no porque yo deshonestíe o cometí un acto de mal juicio ya en mi grupo, quiere decir que voy a recaer, como algunos dirán, y muchos eso quisieran, que el compañero recayera porque deshonesteó. La literatura no dice eso, los principios no dicen eso. Si la persona que tuvo esa transgresión, se equivocó, falló, lo admite y está dispuesto a retomar su programa, a hacer lo que le conviene, lo más seguro es que no recaiga y aprenderá su lección. Pero si sigue teniendo actitudes y conductas que lo dañan y que dañan a otros, la recaída será una consecuencia, ¿no?, de su desobediencia a los principios. Luego dice, saltarse las normas. Cambiemos la palabra norma porque esa nos caga, la de normas, cambiémosla por principios.
saltarse los principios. Luego dice, estar más apático sin tener ganas de hacer lo que toca, lo que comentaba hace rato, ¿no? Los resultados son de Dios, el que hace los milagros es Dios, eso es indiscutible, pero yo hago una parte que me corresponde. Si yo hago el 100% de esa parte que me corresponde, tengo garantizado el éxito por el día de hoy, ¿sí? Y estoy permitiendo que Dios, como yo concibo a mi Dios, un Dios poderoso, amoroso, ¿sí? Él hará, estoy permitiendo que Él entre, ¿no? Y haga esa parte que Él quiere hacer, pero como dice el tercer paso, Dios quiere entrar a mi vida, pero el que permite la entrada soy yo. Luego dice, dejar de cuidarse. Y en cualquier agrupación, en CODA se pregona mucho esto de el autocuidado. Pero no solo en CODA, yo creo que esto es de cualquier grupo. Y empezando por evitarme situaciones y lugares de alto riesgo para mí. Estar, como yo decía hace rato, de una manera un tanto vulgar, pero muy ilustrativa, de no andarle rascando los huevos al tigre, ¿no? Si yo ya sé a dónde me lleva tener contacto con ciertas personas y situaciones, ¿qué hago ahí? Es como los alcohólicos que van al table nomás a tomarse un tehuacán y a ver la variedad. Eso es andarle rascando los huevos, ¿no? Al tigre. Y me ha tocado escuchar recaídas de personas que estuvieron en esos ambientes y no supieron ni cómo recayeron. Esta es más, su mente ni siquiera lo registra. Tal es el poder de la obsesión, sutilmente intensa, dice la literatura, ¿no? Tan sutil que ni te das cuenta. Si no estando en situaciones de riesgo, hay obsesión a veces. Imagínense estando en situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, el autocuidado, entre muchas otras cosas, tiene que ver con evitar situaciones, con estar definiendo abstinencias y estar trabajando en eso. Y trabajando en el sustituto que es mi programa. Asumir el rol de salvador, dice la otra, asumir el rol de salvador y ayudador constantemente, ¿no? ¿Por qué? Porque es un patrón de evasión. Por cuidar a otros, me descuido de mí, ¿sí? Y el dicho en los grupos es muy claro, es el autocuidado. No a los demás. Sí puedo estar al pendiente de los demás, pero de una manera amorosa, estando al margen, esperándome a que otros pidan ayuda, ¿no? El otro dice, relacionarse desde el victimismo y erotismo. Permítanme un segundito. Listo, gracias. Mi cafecito, qué bárbaro. Relacionarse desde el victimismo o erotismo, dentro o fuera del grupo, principalmente dentro del grupo. Yo creo que en todos los grupos, sin excepción, constantemente se está mandando este mensaje de evitar relacionarse sentimentalmente entre compañeros, compañera y compañero, sobre todo por las consecuencias que esto puede traer, desde un disturbio emocional hasta tremendas recaídas con consecuencias que no sabemos a dónde te va a llevar. Lo que ya comentábamos hace rato, alguien preguntaba, ¿qué es lo peor que le puede pasar a alguien que recae? No sabemos. Lo peor le puede pasar. No hay nada escrito. Desde algo chusco hasta algo trágico. Eso pasa en las recaídas. Entonces, ¿cómo evito relacionarme de una manera sentimental con mis compañeras y compañeras con compañeros? Pues si tengo contacto, que sea para temas exclusivamente de recuperación, principalmente, ¿no? Si es mujer, que tenga su madrina; si es hombre, que tenga su padrino. Hay excepciones, obviamente, hay compañeras que tienen padrino y hay compañeros que tienen madrina. Sí hay excepciones. En toda regla hay excepción, y hay a quien le va bastante bien con esos apadrinamientos. Hay a quien no le va nada bien, porque entra en juego esto de los sentimientos, ¿no? Y eso podría llevar a una recaída. Lo mismo el victimismo, que es un patrón, yo creo que de los más arraigados de los adictos, y yo no soy la excepción. La victimez, mi historia de vida
tiene episodios muy dramáticos que desarrollaron en mí esta característica. Quizá dice la literatura que hay patrones que tardarán en desaparecer, pero que desaparecerán, eso es seguro. Y este es uno de ellos, de los más arraigados. Y la conmiseración. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros en aparecer. Entonces será uno de los últimos en aparecer y luego será uno de los últimos en desaparecer. Pero de que se quita, se quita. Y totalmente. Luego dice el otro, buscar tener siempre la razón. ¿Se identifican? Yo el día de hoy prefiero no discutir ni entrarle a los catorrazos por cuidar mi bienestar. Fui capaz de irme de un grupo donde se hizo un desmadre, neta, se los digo, un desmadre por gente adicta a tener la razón y a los conflictos. Y como no es mi tema ni el nivel de conciencia en el que yo me muevo, fui capaz de irme. Fue doloroso porque amaba yo a mi grupo, serví con singular alegría y lo único que yo hice ahí fue dar de lo que recibí y fluí de poca madre y me la pasé muy bien durante un tiempo razonable. Pero se hizo tal desmadre que dejó de ser un lugar seguro para mí y para muchas otras personas, porque en ese grupo hubo desbandada, hubo un desangramiento terrible. Y la gente a cargo, los dueños del grupo, en vez de trabajar para contener esa desbandada, la fomentaron. El día de hoy no sé en qué situación esté ese grupo, ni quiero saber, pero yo creo que si yo igual, es más, no sé si exista ese grupo todavía. Pero la recuperación, compañeros, también es alzar la voz si te agreden, defenderte en el sentido de que a mí me respetas, y si no hay eso, retirarse. Y eso también es autocuidado, porque mi bienestar vale mucho. Y ahora miren, gracias a eso estamos en este hermoso grupo, dio pie a la creación de un nuevo grupo y seguimos en el proceso y seguimos en la recuperación. Afortunadamente hay opciones. Luego dice el otro, mal pensar. Déjenme hacer un breve paréntesis para leerlos en los chats. Ya nos estamos acercando al tiempo de preguntas y respuestas. Dice Fabiola, ya habíamos respondido. Tema recaídas. Ileana, ¿cómo alivio el miedo que me lleva a consumir practicando el programa? El programa de recuperación de CODA, de AA, de Al-Anon, está hecho, está creado, ¿sí?, para reducir el ego. El ego es miedo. A mayor ego, mayor miedo. El ego es miedo. Pero si el ego está equilibrado, son miedos normales, instintos de conservación, son temores preventivos. Pero cuando el ego se desfasa, los miedos se hacen descoyuntados también, que ponen en riesgo la salud de la persona, mental, física y espiritual. ¿Cómo reducir el miedo? Practicando el programa, porque el programa tiene propiedades egorreductoras. Lo digo textualmente, tal y como lo dice el programa. ¿Cómo practico mi programa? Comienzo entrando a reuniones y en grupo todo llega. Posteriormente ya tengo un padrino, se manifiesta algún servicio, comienzo a hacer un trabajo formal de pasos, que no es lo mismo entrar a juntas y juntas y juntas y no juntas nada, como dicen. Entrar a reuniones debe ir de la mano con un trabajo formal de pasos, y esto se hace en el apadrinamiento. Quien haga esto va a despedorrar su ego, entonces el miedo se va a reducir de una manera muy importante. Y Leana, es lo que yo te compartiría. Sofi nos dice, mencionaron una hoja de la rutina diaria para mi progreso. ¿Dónde la puedo obtener? Aquí próximamente vamos a volver a compartir el taller de principiantes con sus 3 temas: rutina diaria, poder superior y abstinencias. Y en su momento vamos a compartir no solo esa hoja, no serviría de nada una hoja, todo el material, todo. Guadalupe nos dice, sí, es muy triste ver cerrar una fuente de vida por varios temas que hablas en esta reunión, como el resentimiento y el ego tan inflado,
de algunos individuos, de modo que los nuevos son más susceptibles a volver a beber, tristemente tal vez. Y esa es otra causa de recaídas, ¿eh? Cuando en un grupo algo se sale de control y los servidores que deberían de ser de confianza no hacen el trabajo que les corresponde, mucha gente se va del grupo, tristemente. Y los nuevos se van muy decepcionados, algunos recaen, otros no, pero tampoco hay nada escrito en eso, ¿no? En lo personal, pues, yo tengo conciencia de que necesito mi programa, pertenecer a un grupo, y aquí sigo por la gracia de Dios, pero yo he tenido procesos previos, que tampoco estoy exento de ponerme mal, eso es obvio, pero imagínese a alguien que ni siquiera todavía tiene plena conciencia de lo que le pasa, ni ha conocido bien las herramientas, y luego en los grupos hay frases tan estúpidas como la de que el que se va, el que se tiene que ir. No mames, cabrón. Cuando yo he escuchado a alguien decir esto, yo le he dicho eso. No mames. ¿Qué hiciste para que la persona se quedara? A mí no me vengas con que el que se fue se tenía que ir. Obviamente que el que no quiere estar en grupo no lo podemos obligar. Y se va aunque no haya pasado nada en el grupo. Aunque todo esté bien, hay gente que así se va, no pasa nada. Pero yo creo que una autocrítica y una autorreflexión ayudaría mucho a que en el grupo hubiera un trabajo serio para, en vez de correr gente, atraerla. Entonces la pregunta es, ok, se fue, ¿y tú qué hiciste para que se quedara? Y ahí dejo la pregunta. ¿Qué nos dice, ya para terminar esta laminita? Malpensar y desconfiar. Malpensar yo lo entiendo como cuando uno se imagina las cosas, ¿no? Asumir algo que no es cierto. Sí, crearse fantasías y creérselas, que eso es típico también de los adictos, ¿no? Desconfiar, siendo que una herramienta primaria de recuperación es la fe. Y es fe en mi grupo, fe en los principios, en mi poder superior. La fe es confianza, no desafío, dice el segundo paso. Como siempre, estos son ejemplos que varían en función de los casos y las personas, pero seguro que entiendes lo que estamos hablando y las empiezas a percibir como lo que son, verdaderas señales de alarma. Yo espero que en este punto de la reunión realmente se esté transmitiendo que las recaídas, aunque no son normales, son comunes. Todo depende de la persona y de sus circunstancias, pero que a su tiempo se puede incluso detectar que uno está en ese proceso para poder trabajar en ello y evitarse la situación. También se dijo ya, recapitulando un poco, esto de los tiempos de una recaída, tal vez no sea tanto de tiempo, sino si realmente creciste en tu programa, te afianzaste en grupo y tuviste tus despertares espirituales y desgraciadamente viene una recaída, ahí sí, cuenta como recaída. Te puedes volver a levantar, eso indudablemente. Pero cuando todavía no hay una conciencia, apenas está dando cuenta a la persona, el lugar en el que está, seguía en pleno consumo, en fin, y se retira y vuelve, se le desata el proceso compulsivo, pues no cuenta como recaída, vamos a llamarle así un resbalón. Yo lo tengo muy claro porque ¿saben qué? Se los cuento. A mi llegada a grupo de AA, obviamente llegué necesitado y bien fondeadito, como decimos, pero ¿saben? No estaba convencido de muchas cosas, obviamente, y a las 3 semanas de haber llegado, me fui. Y no me fui pensando en beber. Sin embargo, al día siguiente de haberme ido, yo ya estaba otra vez en consumo. Y pasaron 9 horribles días, tristes, de estar otra vez en los mismos lugares, con las mismas personas, con el mismo estado de ánimo. Saben que yo en esa borrachera larga me acordaba del grupo, de los compañeros, del buen trato que tuvieron conmigo, de mi padrino. Yo lloraba. Yo me arrepentí de haberme ido. Y total, me acabé el dinero que traía, regresé, me recibieron de la misma forma amorosa. Obviamente que hubo palabras de confrontamiento, ¿no? Que nunca me molestaron. Agradezco mucho que se me haya confrontado, porque esa era la cuota que yo necesitaba cubrir para realmente convencerme de que yo tenía problemas y de que solo no lo iba a hacer.
Entonces, eso no fue una recaída, ese fue un resbalón. Y a la fecha, gracias a Dios, y a que yo he trabajado ardua y seriamente en mi programa, no he vuelto a tener una cosa de esas, una recaída o resbalón de esos. En el tema del alcoholismo. En el otro tema de la codependencia, bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Yo le llamo conatos. Yo de un tiempo a la fecha no he tenido recaídas de andar compulsivo, como dicen algunos, pero creo que he estado en situaciones de riesgo, por negligencia también en ocasiones. Pero ahora ya tengo un programa, ¿no? Yo elijo, la recuperación es una decisión. Si yo ya estoy en grupo y tengo un programa, yo decido practicar mi programa. Eso nadie lo puede hacer por mí. Yo elijo eso. Si lo hago, me va bien. Y si no, pues ya sabemos cómo nos. ¿Qué hacer al detectarlas? Dice la otra laminita. Todo lo desarrollado hasta este punto tiene sentido si consigues cerrar el círculo en el momento adecuado. Es decir, si tomas acción en el momento preciso de detectar las señales, ¿sí, no? Como tener capacidad de reacción y no dormirme en mis laureles. Debes pedir ayuda, así de simple. ¿Cómo entiendo esto de pedir ayuda? Se refiere ya en grupo, no antes de llegar, que obviamente haber llegado a grupo fue una forma de pedir ayuda y obtener la ayuda que yo necesitaba. Pero ya en grupo, si ando mal, como a veces así ando, disturbiado, indeciso, bajoneado, apático, etcétera. ¿En qué consiste pedir ayuda en el grupo? ¿Cómo entendemos esto cada quien? ¿Hay algo en el chat? Sí, hay algo en el chat. Aquí nos dicen, jajaja, totalmente de acuerdo. No sé de qué te reíste, Guadalupe, pero bueno, me dio risa a mí también. Dice Guadalupe, lo de no mamen, el libro azul habla de la gran importancia del nuevo para mí, la sangre renovadora. Sí, hay un tema bien bonito que hace tiempo no comparto y se llama Los Nuevos. Dice esto, que los nuevos son la sangre renovadora. Si no llegara constantemente gente nueva a los grupos, no tendríamos a quién transmitirle el mensaje, ¿no? Dice que si no hubiera nuevos, fíjense lo importante que es los nuevos miembros, ¿eh? Dice que el grupo moriría. Dice que la inanición iría contaminando la atmósfera, se decaerían los ánimos. Y luego dice, y sus miembros, cadáveres vivientes, estarían esperando su entierro. Esto lo dijo Virgilio Andrade, cofundador del movimiento internacional 24 Horas de Alcohólicos Anónimos, y que ya está en la presencia de Dios, y esta frase va por ti, Virgilio. Y es una gran verdad. Por eso, el grupo hace un trabajo para que llegue gente nueva, ¿no? Se difunde el mensaje. La respuesta a eso es que llega gente nueva. Y ya que llegan los nuevos, aquí la pregunta sería, y también está en una literatura de AA, dice que realmente esos nuevos miembros están recibiendo la clase, calidad y cantidad de apadrinamiento que tan urgentemente necesitan, o están siendo ignorados. Yo tengo un grupo que está trabajando bien en ese sentido. Son grupos que tienen sus juntas para principiantes, con temas dirigidos a los principiantes. Ese tipo de reunión fortalece mucho al grupo, ¿sí? Fomenta mucho la unidad. No sé si hayan estado ustedes o estén en un grupo donde hay juntas para principiantes, pensando en ellos precisamente, ¿no? Sabiendo la importancia de los nuevos miembros, de esa sangre renovadora, ¿no? Que dice la compañera. Y en esa dinámica de dar y recibir entre miembros de mediano tiempo o de mayor tiempo y los nuevos que van llegando, pues ¿cuál recaída? O sea, eso fortalece mucho el espíritu, ¿sí? Y ese trabajo constante con otros, lo dice el 12º paso, ¿no? Que el contacto frecuente con recién llegados y entre unos y otros es el punto luminoso de nuestras vidas. Tal es la importancia de los miembros nuevos y el trabajo de ese grupo con esos nuevos miembros.
Entonces esto de debes pedir ayuda, así de simple, pues comenzando por el apadrinamiento, ¿no? ¿Qué otras más acciones puede haber que sean con esa intención, ¿sí? Y buena voluntad de pedir ayuda, si estoy mal, ¿no? Si pido, lo más seguro es que reciba. Dice acá, no negocies contigo mismo. Ya vamos llegando a las conclusiones, compañeras, compañeros. No negocies contigo mismo. No caigas en autoengaños repitiéndote. Si finalmente consumo, llamaré a un profesional. O por consumir un poco no pasa nada, porque ahora controlo. Este razonamiento es un razonamiento del ego. ¿Se acuerdan como lo decíamos hace rato, no? Que el que se apadrina solo tiene por padrino un pendejo, ¿no? O como decían en mi grupo presencial, ¿ya te andas apadrinando con Lucy F? ¿Sí saben quién es Lucy F? ¿Lucifer? Sí. ¿Quién dijo? Ileana. ¿Viste tú, Ileana? Sí. Sí. Lucifer, diablo, chanclas, ego. Díganle como menos miedo les dé. Y esto es lo que pasa, esta es la racionalización. Por eso, la importancia de un apadrinamiento, porque el apadrinamiento es un filtro. Y ese padrino, ese apadrinamiento, ¿sí? Por medio de esa herramienta de recuperación, me va a llegar a mí lo que yo necesito, ¿sí? Para superar la situación, no para darle cavidad, no para, y como decíamos en el grupo, seguir tendiendo la camita, porque cuando decimos, ya estás tendiendo la camita, quiere decir, ya te estás despidiendo, como los que se la pasan dando gracias, ¿no? Hay grupos donde dicen, no, aquí las gracias se van llevando el mensaje. Los que ya están dando, ay, compañeros, muchas gracias, y gracias al grupo, y gracias a Dios, y gracias al universo, y ya se están despidiendo, ¿no? Ya están dando gracias. Es como estar tendiendo la manita. Entonces, qué importante es no darme la razón, no negociar contigo mismo, dice, porque puedes caer en el autoengaño. Aquel viejo conocido de todos los adictos, el autoengaño. Y el engaño a uno mismo siempre tiene sus bases en el engaño a los demás. Entonces, como conclusión, en serio, ahórrate volver al lugar que ya conoces y del que tanto te costó salir. Ahórrate volver a perder lo que perdiste. Ahórrate volver al miedo, la vergüenza y el arrepentimiento. Con esto concluimos nuestro tema de hoy. Muchas gracias por estar aquí, compañeras, hasta este momento. Si hay preguntas o comentarios del tema, pongan su manita y les daremos paso a las participaciones. O en el chat, si gustan. Dice Rose, yo busco compañeras para hablar y aplicar el programa. Excelente. Y así no te arriesgas, ¿verdad? Rose, no te pones en una situación de alto riesgo. Ya tenemos una manita que es de Guadalupe. ¿Cuál es tu duda o comentario, Guadalupe? Te escuchamos. Gracias. La verdad es que es una súper junta para mí, pues, ¿verdad? Yo agradezco a Dios que tenga yo la oportunidad de estas juntas, porque me es difícil de pronto no conectarme, sino ir a un grupo presencial. Pero bueno, pues por lo visto naciste donde yo nací en Jóvenes Guadalajara, 24 horas. Y es un deleite, pues, estar recortando, o sea, deleite y refrescante y rejuvenecedor y vivificante y todo lo que se le pueda poner, estar recordando todas estas cosas, porque ya lo mencionaban, pues, o ya lo mencionabas, o ya lo mencionábamos, el estar atenta siempre después de esa recaída que tuve.
porque yo, bueno, en jóvenes, quienes conocen esa corriente, sirves o sirves, y si no, te dicen cuánto mide la puerta de alto por ancho y cabes de frente y de la modo que quieras, ¿verdad? Porque a mí me enseñaron a servir, y sobre todo la importancia del nuevo. Yo llegué vomitándome porque olía asqueroso el grupo, así, a mí me hicieron a mano, ¿verdad? Entonces ya de ahí se pueden dar una idea, olía asqueroso, así asqueroso, cuando estaba ahí en Morelos ese grupo. Yo dije, Santa Madre de Dios, ¿dónde me vinieron a traer? Yo no llegué, yo no nací anexada, yo logré quedarme el tiempo que logré quedarme de volante, o sea, entraba y salía, pero qué importante de verdad es todo lo que en un principio se le da al nuevo, y saber que de mí depende el otro 50%, porque así me lo dijeron a mí, ¿verdad? Dios ya hizo su 50%, creas o no en él, ya lo hizo, ahora depende el otro de ti. Entonces, toda esa terapia que al principio yo decía con serpientes y culebras, y me persinaba los oídos de tantas groserías que yo escuchaba, yo decía, de verdad, Dios mío, ¿por qué me trajiste aquí? O sea, yo no, pero hice todo bien, solo que en el sentido nada más de tapar la botella. Sin embargo, no dejé de mentir, no dejé de robar, en todos los modos que pueda decirse de estas palabras que estoy diciendo, ¿verdad? Mentir, robar, timar, engañar, egocéntrica, soberbia, de todo. Yo nada más dejé de... A mí alguien me dijo, usted nomás no beba, usted nomás venga, traiga su pinche culo y aquí va a dejar de beber, porque así me hablaban, y yo me salía llorando. Pero llegó, y yo ya iba a los grupos, a los encuentros de jóvenes, y yo hasta hablaba, ¿verdad? Daba los temas, pero ¿qué me aplicaba yo? Nada. Entonces llega la recaída, llegó en mí esa recaída, que de verdad es un tema muy delicado, porque por gracia de Dios yo pude regresar, pero hay tantos que no regresan, hay otros que tuve que ir a enterrar también, pero por gracia de Dios volví a beber, y esa recaída de esa sola noche fue que yo dije, yo no quiero volver a beber jamás, 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 jamás en la vida. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, en otra parte que habla la literatura, dice que ¿por qué vuelve a beber el alcohólico? Dice, ¿por qué? Si ya ha hecho servicio y si ya se ha hecho esto, pues porque no termina de hacer su limpieza interior. Y entonces aquí pues todo va ligado. Esto de la recaída, ya lo decías tú, no es de ahorita para mañana. O sea, yo lo traía ahí dentro de mí, que nunca lo alcancé a ver porque mi soberbia me tapó. Pero hoy en día lo que yo más le pido a mi poder superior, que es Dios, que no me permita llenarme de soberbia para no volver a beber, porque todo lo que me dijeron cuando yo llegué se cumplió, ¿verdad? Es una locura. Y bueno, yo feliz de estar en esta reunión, agradezco que me hayan dado la palabra, y felicidades a todos los que estamos presentes, porque así es, haciendo la unidad, como se logra el objetivo de cada día. Felices 24 horas y gracias. Dios los bendiga. Gracias a ti, Guadalupe. Dice el quinto paso que saltar ese paso vital, dice que algunos no logran ninguna sobriedad. Dice, y otros recaen periódicamente hasta que cuentan sus secretos, dice el quinto paso. Entonces, otra situación que puede llevar a la recaída es, ya en grupo, desapegarse, o falta de honestidad, falta de sinceridad o de trabajo formal y serio en los pasos. Y si esto está escrito en los pasos, es porque las experiencias fueron dadas. Gracias, Guadalupe. Tenemos también la manita D.
Eloísa. Adelante, Eloísa, ¿qué nos compartes? Tu duda o comentario, adelante. Gracias. Buenos días, mi nombre es Eloísa, soy codependiente. Pues bueno, es como una experiencia y también la pregunta. Yo, como a finales de año decidí salirme de una relación y con ayuda de la madrina, pues empecé a hacer el contacto cero. Y después, pues yo creo que ya escuchando, pues yo me amadriné solita y dije, pues si puedo dejar de hacer un contacto cero, por lo menos con los mensajes. Y de ahí, pues creo, yo según que había durado como 2 meses, pero haciendo las cuentas no duré ni un mes con el contacto cero. Y a finales yo en diciembre no tuve contacto con él hasta finales de enero. Y fue que lo volví a ver. Entonces, pues bueno, ya, pues todo, volvió como a verlo, como volver a platicar, como salir. Yo tuve una crisis justamente en esos días y pues sí, totalmente codependiente, pensando que él podía apoyarme, ¿no? Entonces, yo quiero saber si eso fue una recaída. Y aparte, bueno, escuchando ahorita lo que acaba de decir del quinto paso, pues otra vez ayer justamente que estaba platicando con él, porque el fin de semana pasado decidí otra vez decir ya, o sea, es que ya no aguanto todo esto que escuchaba ahorita, otra vez este dolor, otra vez sentir que yo no pertenezco a esa relación, porque no es una relación honesta. Y eso es lo que yo he estado viendo en esta semana, ¿no? Que aunque, pues sí, o sea, disculpando la palabra, pero se siente de la chingada salirse de ahí, porque eso, o sea, ya no verlo, ya no escuchar, o sea, volver a hacer todo eso, yo digo, o sea, ¿cómo le voy a hacer otra vez? Y me siento mal, o sea, volver a pensar que estoy en esta vergüenza de, o sea, estoy diciendo no quiero y estoy chillando así, la victimización como la muñeca fea por todos los rincones, y no hago, o sea, no doy ese logro terminar de dar ese paso, ¿no? No sé si eso, como dice el último, o sea, si es recaída, no es, o la primera sí fue recaída y de ahí pues todo lo que, aunque lo quiero, según yo lo intento, pero realmente yo ya me di cuenta que yo no lo he querido ya decidir totalmente hasta ahora, que ayer que estaba platicando con él y que lo vi y que mi pretexto fue es que hoy es su cumpleaños, o sea, hoy. Y entonces así como que nada más, pues, ¿no? Entonces, sí quiero, de hecho, estoy en juntas de preparación precisamente para ese cuarto paso, y hoy escuchando igual un tallercito de cómo es el quinto paso, pues es totalmente la honestidad, y es lo que acabo de escuchar de usted, ¿no? O sea, sí soy honesta o no quiero serlo, pero eso de estar en ese dolor no, o sea, es horrible, ¿no? Entonces, mi adicción es esa, ¿no? Mi adicción es esas emociones. Y hoy en la mañana justo decía, es que es esa dosis que yo necesitaba ayer, de sentirme bien, o sea, nada más de saber el mensaje, de verlo, y después en la tarde fue el bajón horrible, porque hablamos de cosas que yo digo, no, es que no me pertenecen, no es mi familia, no, sus hijos no son mis hijos, y sus vacaciones que se fue a tomar hoy no son mis vacaciones. Entonces, pues estoy en eso y y bueno, muchas gracias por el taller, y creo que sí cayó la perla ahorita que estoy hablando. Gracias por escucharme. Gracias a ti, Eloísa. A veces, si nos escuchamos, ahí nos llega la respuesta de lo que preguntamos. Yo creo que es recaída cuando se definió la abstinencia, se dio el cero contacto, ibas bien, incluso a pesar de la abstinencia, que es penosa, es crítica, pero luego pasa ese momento y llega el bienestar, y hasta se goza, y hay sensaciones de libertad,
de contentamiento, de satisfacción, y luego se vuelve a dar el contacto, es decir, se rompe el cero contacto, entonces sí cuenta como recaída. Entonces, no es solo el contacto con la persona, si es el caso de la codependencia, sino lo que detona eso, aquello a lo que el codependiente es adicto, que es esa adrenalina, noradrenalina, dopamina, etcétera, porque esto que segrega el mismo cerebro es tan adictivo, y saben que todas estas neurotransmisores que genera el mismo organismo son parientes lejanas de las anfetaminas. Gracias, Elo. Había visto la mano levantada hace ratito de Irma, ya no veo la manita. Por ahí estás, Irma, ¿quieres comentar algo? Sí, compañero. Irma, no se te oye nada, solamente ruido. No sé si puedas mejorar tu audio, pero está muy mala tu señal, no se te escucha nada. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es... Muy cortado. No te entendemos nada. Agradecido de Coda. En esta reunión. A ver ahí. ¿Ustedes lo escuchan igual? ¿Verdad que tiene muy mal audio? No se le oye bien, ¿verdad? Compañero, ¿me escucha mejor? Ahí mejor, a ver, ya mejoró. Adelante. Gracias. Lo que pasa es que voy manejando y ahí tenemos fuerte lluvia y probablemente es la señal. Le comentaba que es la primera vez que yo ingreso aquí a esta junta y me ha gustado mucho. No sé si yo me pudiera anexar a algún grupo de WhatsApp que ustedes tengan o algo así. Estaba escuchando que este grupo está en México. Ok, ¿es todo? Ajá, gracias, compañero. Gracias a ti, bienvenida, que no sea la única vez. Sí te puedes unir a nuestro chat de WhatsApp. No sé si has estado toda la reunión porque ya se publicó el enlace. Mira, ahorita lo están poniendo nuevamente. Avi, muchas gracias. Dale al enlace y entras de manera directa. Sesionamos 3 veces por semana, miércoles, sábados y domingos. Hoy es de estudio taller, mañana es de catarsis, el miércoles a las 9:30 de la mañana es pasos de Coda, es Codependientes Anónimos. Y bueno, será un gusto que nos sigas acompañando. Y el grupo es virtual, no hay grupo presencial. Por lo que preguntabas de que si está en México. Bueno, sí, estamos en México, pero es grupo virtual. No hay un lugar físico al que se pueda ir a las reuniones. Todo es aquí por medio del Zoom. Y efectivamente estamos en México, horario de México. ¿Ok? ¿Quién más? Ya nadie más. A ver, aquí en los mensajitos dice Guadalupe, ¿para qué quieres saber si fue recaída? Cuidado con la culpa, ella te ayuda a volver a lo mismo, porque como soy tan mala, pues chin marín otra vez. Esto lo puso Guadalupe por lo que comentaban hace un momento. Yo creo, o sea, no es retoba, pero yo creo que sí es importante saber y detectar, principalmente antes de, ¿no? Antes de la recaída, por lo que se comentó de que antes de hay mucho que hacer para no recaer. Entonces, yo le decía hace tiempo a alguien que se apadrinaba conmigo para el tema del alcoholismo, yo veía que esa persona siempre estaba en situaciones de alto riesgo, o sea, no se tomaba en serio, y aún así, pues yo le compartía recuperación, y luego me hablaba cuando ya había recaído. ¿Y saben para qué me hablaba? Para echarme la culpa de que había recaído, o al grupo, es que el compañero, es que me dijeron, es que el otro. Entonces yo le decía, antes de que recaigas, háblame, porque antes de
recaer, hay mucho que hacer. Si recaíste, ya ni me hables. Y menos si es para echarme la culpa. Entonces yo creo que también, en parte, el apadrinamiento juega un papel muy importante, ¿sí? Porque no es que el padrino tenga la solución a todo, o le ande queriendo evitar la recaída al ahijado, eso no existe. Pero sí lo va a estar capacitando o transmitiéndole las herramientas que en todo caso le podrían evitar. Pero ahí el que hace la chamba es el ahijado, ¿no? O la ahijada, es la que decide si toma o no las sugerencias y las ubicaciones. Perfecto, bueno, pues parece ser que ya no hay manitas. Guadalupe, ¿querías comentar algo más o no bajaste tu manita? Parece que no bajó su manita. Muy bien. No, no había bajado, disculpe. Pues la bajamos la manita. Pues el tema de hoy fue nada menos que el de recaídas. Ojalá y haya sido de tanto beneficio para ustedes como para mí. Y como decimos, esta junta ha llegado a su feliz término. Nos vemos mañana, Dios mediante, en la junta de Catarsis a las 10 de la mañana. Y el miércoles a las 9:30 con taller de 12 pasos de codependientes anónimos. Vamos a arrancar con el primer paso, ahora sí. Y ya venimos anunciando varias veces este tema de apadrinamiento versus coapadrinamiento, que por una cuestión de logística no lo hemos compartido, pero que seguramente sí será para la próxima semana, el sábado. Apadrinamiento versus coapadrinamiento. En un momentito más verán en pantalla la laminita del aporte voluntario, que es como nuestra séptima tradición. Quienes gusten y puedan colaborar para, entre todos, solventar el pago del Zoom, y será un gusto que nos puedan apoyar quienes puedan, quienes no estén en condición o situación de colaborar de esta forma. No se preocupen, no se apenen, sigan asistiendo, pero quien sí pueda, será muy bien recibida su colaboración. Es en un OXXO, es bien sencillo, es con la tarjeta SPIN, como dice ahí, y con los 16 dígitos en letras negras. Eso es en un OXXO. Y si es en un banco, está el número de transferencia bancaria, que está en letras blancas. Banco STP, hay que aclarar eso de STP. Y bueno, pues lo que gusten colaborar será bendecido y agradecido. Y finalizamos formalmente la reunión con la oración de la serenidad. Si gustan abrir sus micrófonos, que su letra nos dice: Dios, concédenos la serenidad. No podemos cambiar para cambiar las cosas que No para cambiar las cosas que queremos, sabiduría para que se haga tu voluntad y no la mía. Gracias a todos.